5 minutos después de haber visto a mi esposa infiel entrar a su casa, llamé a su número y le dije: Mi nombre es Marco, tengo 34 años. Era un martes cualquiera, o eso creía. Llevaba semanas sospechando que algo no iba bien, pero había intentado ignorarlo. Al principio, los pequeños detalles me parecían inofensivos, un cambio en la forma en que se arreglaba, sus largos días de trabajo, o la forma en que se sumergía en el teléfono cuando pensaba que no la miraba. Pero esa tarde, algo cambió. La vi. La vi salir de su coche con una sonrisa que nunca me había mostrado antes, una sonrisa que no era para mí. Mi corazón dio un salto cuando la vi abrazarse con él. Él, aquel hombre. Un tipo que siempre me había parecido amistoso pero que, en ese instante, era la pieza que encajaba en el rompecabezas de mis dudas. La conexión entre ellos era evidente. Un abrazo que parecía más un susurro de complicidad que una simple despedida. Me quedé allí, inmóvil en mi coche, observando desde la distancia, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Mi respiración se hizo más pesada, como si cada aliento me quemara por dentro. El dolor me recorrió entero, pero traté de mantener la calma. Era la prueba que necesitaba. 5 minutos después de ver a mi esposa infiel entrar a su casa, marqué su número y le dije: Te estoy observando. El teléfono vibró en mi mano, y por un momento, la vida pareció detenerse. El sonido del tono de llamada, tan familiar, ahora me parecía una amenaza. Estaba esperando su voz, esa que tanto me calmaba en los momentos de incertidumbre, pero algo me decía que no sería así esta vez. Finalmente, contestó. Su voz sonaba tranquila, pero había algo en el tono que me puso alerta. Hola, dijo, como si nada estuviera ocurriendo, como si no hubiera cambiado nada en el mundo. Te estoy observando, repetí, esta vez con más firmeza, casi sin aliento. Hubo un largo silencio del otro lado. Ni un susurro. Solo el ruido del aire. Entonces, de manera inesperada, escuché una risa. Fue una risa baja, como si lo que dijera a continuación no fuera importante, como si estuviera en control de todo. ¿Estás seguro de lo que viste?, preguntó, casi burlándose. Esa risa me caló hondo. No era la respuesta que había esperado. No era la confusión ni el arrepentimiento que imaginaba. Era como si se estuviera divirtiendo con mi sufrimiento. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía ser tan tranquila, tan distante? ¿Quién es ese hombre?, pregunté, mi voz quebrándose, buscando algo que pudiera poner un punto final a mi tormenta interior. No es lo que parece, respondió, y luego, sin más, colgó. Colgó. Así, sin más, como si todo lo que había ocurrido en ese momento fuera un mal chiste que no valía la pena continuar. Pero lo peor vino después. Un mensaje apareció en mi pantalla justo cuando estaba comenzando a procesar sus palabras. El mensaje decía simplemente: te espero en casa esta noche. Necesito hablar. Lo que no sabía, es que esa conversación cambiaría todo para siempre. Esa noche, las horas se hicieron eternas. No pude evitar pensar en lo que había visto y oído. Mi mente corría a 1000 por hora, analizando cada palabra, cada gesto, tratando de encontrar algo que pudiera darme sentido. La casa, normalmente un refugio, ahora me parecía fría y ajena. No era mi hogar. Era el escenario de una mentira que yo había permitido, tal vez por miedo a enfrentar la verdad. Pero ya no podía huir. Cuando llegué a casa, la puerta estaba entreabierta, y un hilo de luz iluminaba el pasillo. La esperaba allí, en el salón, con una copa de vino en la mano. Estaba tan calmada, tan serena, que me hizo sentir aún más desconcertado. Era como si estuviera preparada para lo que estaba por venir, como si todo hubiera sido planeado. Te dije que necesitábamos hablar, dijo con voz suave, casi como si me estuviera guiando a una conversación trivial. La forma en que lo dijo me sacó de quicio. Sentí una rabia contenida, algo que nunca antes había experimentado con ella. Era como si en esos segundos ella estuviera jugando conmigo, como si yo fuera solo un actor en una obra cuyo guión ya conocía. Me senté frente a ella, y el silencio entre nosotros se volvió insoportable. Finalmente, cuando ya no pude más, le pregunté de nuevo, con una mezcla de desesperación y furia: ¿quién es él? Y ahí vino la sorpresa más grande de todas.
Su respuesta no fue una confesión, ni una justificación. Fue algo que no imaginaba en mis peores pesadillas. Él es alguien a quien tú conoces bien, dijo con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar una leve chispa de malicia. Mi mente se quedó en blanco. No podía procesarlo. ¿Cómo? ¿Quién? Y antes de que pudiera hacerle más preguntas, sacó su teléfono y me mostró una foto. En la imagen, estaba yo mismo, pero con una expresión que no reconocía. La foto había sido tomada en una situación que solo un extraño podría haber captado, o alguien cercano a mí. Mi mente dio un giro radical. Empezaba a sospechar que las piezas de este rompecabezas no solo involucraban a ella, sino también a alguien más, alguien en quien nunca pensé que podría confiar. La foto estaba en blanco y negro, pero lo que más me aterraba no era el color, sino la escena. Era yo, aparentemente hablando con alguien en un café, con la mirada perdida en el teléfono. Pero lo extraño era la postura, el ángulo en que había sido tomada. Como si alguien estuviera observándome de cerca, esperando que bajara la guardia. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz temblando, mi corazón acelerado. Intentaba entender, pero la verdad parecía escaparse de mis manos. Ella no dijo nada por un momento. Solo me miró fijamente, como si estuviera evaluando mi reacción, como si estuviera esperando que yo cayera en la trampa. Fue entonces cuando me di cuenta de que el dolor que sentía no era solo por su traición. Era por lo que acababa de descubrir, algo mucho más profundo y retorcido. ¿Recuerdas a Javier?, preguntó, dejando caer su copa de vino sobre la mesa sin inmutarse. Al principio no entendía a qué se refería. ¿Javier? Un nombre común, pero no recordaba a nadie importante con ese nombre. Mi mente luchaba por hacer la conexión, pero estaba bloqueada por la confusión. Javier, tu compañero de trabajo, añadió ella, como si fuera obvio. Y entonces, todo cobró sentido, pero no de la forma en que había imaginado. Mi compañero de trabajo, Javier, era alguien que siempre había considerado un amigo. Alguien en quien confiaba, alguien con quien compartía largas horas de trabajo. Pero nunca imaginé que pudiera estar involucrado en algo tan oscuro. Ella continuó, lo que ves en la foto no es un accidente. Todo esto ha estado planeado desde el principio. Lo que no sabes, es que Javier y yo llevamos meses, y... Antes de que pudiera continuar, un sonido proveniente de la puerta me interrumpió. El timbre. Y antes de que tuviera oportunidad de reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Y allí estaba él, Javier, con una sonrisa que no podía esconder su arrogancia. Te lo dije, cariño, todo es cuestión de tiempo, dijo, con una confianza inquietante. Lo que no sabía, es que Javier no solo venía para terminar de darme la última estocada. Su presencia ahí significaba algo mucho más grande, algo mucho más peligroso de lo que había anticipado. Javier entró en la habitación con una calma inquietante, como si todo fuera parte de un guión que ya conocía. Miró a mi esposa, luego a mí, y la sonrisa que mostraba no era de arrepentimiento ni de miedo, sino de victoria. Mi mente luchaba por procesar todo lo que había sucedido, pero la verdad se estaba aclarando lentamente. No sé por qué te sorprendes tanto, continuó Javier, caminando hacia el sofá y tomando asiento con una actitud relajada. Todo esto era solo cuestión de tiempo. Tu esposa y yo siempre supimos que tarde o temprano tendrías que enterarte. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo había llegado todo esto tan lejos? ¿Cómo pude estar tan ciego? Pero lo peor de todo era la frialdad con la que ellos hablaban, como si nada de esto fuera realmente importante para ellos. Era como si fueran dos actores interpretando un papel en una obra macabra. No entiendes, ¿verdad?, dijo ella, acercándose lentamente. No fue solo sobre el engaño. Todo esto fue una lección. Y tú fuiste el ejemplo perfecto. Un hombre que nunca mira lo que tiene frente a él. Mis piernas temblaban. Estaba atrapado entre la furia y la incredulidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, Javier sacó su teléfono móvil y lo colocó sobre la mesa. En la pantalla había un vídeo. Un vídeo que me heló la sangre. Era una grabación de mí, caminando por la calle, justo después de hablar con ella por teléfono. En la grabación se veía como un coche oscuro me seguía de cerca, con alguien dentro observándome. Era una grabación reciente, demasiado reciente.
Mi mente comenzó a entender lo que sucedía. Ellos no solo me habían traicionado, me habían estado vigilando todo el tiempo, esperando el momento adecuado para atraparme. ¿Sabes lo que es más irónico?, dijo Javier, riendo suavemente. El hecho de que no seas tan diferente de nosotros. Tú también nos has estado mirando, pero nunca supiste realmente lo que estabas buscando. Te has convertido en un peón, un jugador sin saber las reglas. Mis manos temblaban mientras analizaba lo que veía. La cámara del teléfono me mostraba una toma clara del coche, con detalles de la matrícula. De repente, todo encajó, pero era demasiado tarde para detenerlo. Ya estábamos dentro de un juego del que no podía salir. ¿Qué quieres de mí?, logré decir, mi voz quebrada por el dolor y la desesperación. Ella me miró por un momento, y lo que vio en mi rostro parecía satisfacerla. No respondió de inmediato, sino que dejó caer esas palabras como una sentencia final. Lo que quiero es que finalmente entiendas lo que significa ser parte de esto. Ya no hay vuelta atrás. Este es el precio que pagas por no ver. De repente, escuché el sonido de un coche en la entrada, y el ruido de una puerta cerrándose. La tensión en la habitación aumentó de inmediato. Había algo más, algo que no había anticipado. En ese momento, supe que esta historia aún no había terminado. Mi vida había cambiado por completo, y no solo por la traición de dos personas en quienes confiaba. No, había algo mucho más grande que estaba a punto de revelarse. Algo que nadie había mencionado aún, pero que podía ser aún más devastador que todo lo que había pasado hasta ahora.